propensos al orar. A lo mejor hasta empezamos a venir a la iglesia con mayor regularidad y diríamos, bueno, ¿qué se necesita para que nos volvamos con más pasión y más fervor a Dios? Y a lo mejor estás enfrentando una situación difícil en esta tarde, en alguna circunstancia, problemas que estés experimentando. Y la Biblia nos dice, hay un pasaje en Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos dice que no debemos estar angustiados, no debemos estar afanados por nada. Y dice, en vez de eso, hagamos conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios que nadie puede entender por qué viene, es la que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo que una de las razones más importantes o principales por la que aquellos primeros cristianos, el del libro de los Hechos, ahí en la Biblia, estaban apasionados por su fe, por su amor a Cristo, es que ellos perseveraban en oración. Como cristianos debemos adquirir este hábito importante de poder estar llevando en oración todo. Y para ellos, esos primeros cristianos, la oración y la predicación del evangelio eran las armas más poderosas y son las armas más poderosas que podemos tener el día de hoy. Y el libro de los Hechos nos deja bien claro esta afirmación. Tendemos, lógicamente, si estás fijado, tendemos a hacer todo antes de orar. Dejamos la oración como el último recurso. Cuando ya no hay ninguna otra cosa que hacer, ya esforzamos, nos movimos, actuamos, hablamos, pedimos ayuda, hicimos muchas cosas y entonces al no ver la respuesta, entonces oramos. Y normalmente hasta así decimos, bueno, ahora nada más me queda orar, ¿sí? Y entonces aquellos primeros cristianos nos damos cuenta que ellos no andaban hablando, pidiendo consejería, no hacían protestas, no hacían críticas, no chismeaban, ellos oraban, ¿sí? Y yo creo que aquí debemos hacernos una pregunta: ¿por qué es que nosotros, tú y yo, por qué tú no oramos de esta manera? Y no me refiero a oraciones especiales. ¿Por qué no? Más bien me refiero, ¿por qué no usamos la oración como el primer recurso de todo lo que tenemos que estar haciendo? Esto es más bien porque tendemos, insisto, a dejar la oración como el último recurso. Y entonces quiero utilizar un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en donde la iglesia se encontró en una situación muy crítica, muy especial, y podemos aprender qué hizo la iglesia y entonces podemos aprender qué podemos hacer nosotros en circunstancias de esta manera. Dice ahí que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, o sea, arrestó a algunos de la iglesia, algunos cristianos, con el propósito de maltratarles. Y dice que mató a espada a Jacobo, agarró a uno de ellos y lo mató, que era el hermano de Juan, era uno de los apóstoles, uno de los 12 que andaban con Jesús. Y entonces el rey Herodes, viendo que le había agradado esto a los judíos, entonces fue y arrestó también al apóstol Pedro. Y entonces dice que habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, mira el gran contraste, Pedro está en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en esta afirmación que nos dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, podemos encontrar algo útil para nosotros. La iglesia estaba en una situación difícil en ese momento. Creo que no nos encontramos en México en esta situación, o de menos en esta zona del país, pero sí nos damos cuenta que si Dios no interviniera no podría resolverse. Ellos oraron, y aunque todas las puertas estaban cerradas, la puerta de Dios estaba siempre abierta, como lo es ahora, siempre está abierta. En el capítulo 12 aquí de Hechos, donde acabamos de leer, encontramos a Herodes persiguiendo la iglesia. Imagínense vivir con este miedo. No solo eso, sino mandando matar a Jacobo, el hermano de Juan, y poniendo en la cárcel a Pedro. Esto es como para dar miedo a cualquiera. Pedro, inclusive, ¿sabe qué? Pedro ya había estado en prisión antes. El capítulo 5 lo pueden leer en casa y donde se darán cuenta que Pedro ya había estado en la cárcel
unos días antes o meses antes y había sido liberado por un ángel. Entonces yo creo que Herodes haber dicho, no vaya a ser que se me escape otra vez, así es que lo puso detrás de 2 puertas. Además lo encadenó a 2 guardias y lo rodeó de 14 soldados más. Imagínense, todo para cuidar a un solo hombre. Humanamente hablando, era imposible que Pedro pudiera escapar ahora. ¿Cómo escapar ante circunstancias así? Era una situación imposible. ¿Y qué hizo la iglesia ante esta situación imposible? Se puso a orar. Se puso a orar. Ahora, la iglesia pudo haber hecho muchas cosas, como les digo, pudo haber hecho mucho ruido, a lo mejor haber pedido al gobernador o al emperador, haber hecho una protesta, atacado a la prisión. Imaginen que dijeran, vamos a rescatarlo, enviar cartas pidiendo a Herodes que lo liberara, pero no, ellos lo que hicieron fue orar. Como le digo, las puertas de la cárcel estaban cerradas, pero la puerta de la presencia de Dios estaba abierta. Y en base a este pasaje podemos aprender 5 principios para una oración efectiva. Y lo primero que nos dice es que ellos oraban a Dios. Y aquí lo primero, número 1, debemos orar a Dios. Y suena lógico, dirá, ¿a quién oras? Pues lógicamente a Dios. Sí, pero nuestro enfoque en la oración debe ser en Dios y no en las circunstancias. Normalmente estamos orando más bien enfocados en nuestro problema, ¿verdad? Pedro está en la cárcel, qué triste, qué injusticia, pobrecito, pero la iglesia está orando. Y como le digo, es que tenemos un concepto equivocado de Dios. No siempre estamos orándole al Dios de la Biblia. Y ahí es donde creo que tendemos a fallar. Hay un solo Dios verdadero, es el Dios el de la Biblia, no hay ningún otro Dios. Y a veces no conocemos al Dios a quien estamos clamando. Muchos inclusive piensan en Dios y que dicen, ay, Diosito Santo, ¿verdad? Ay, Diosito Santo. Y a veces ni siquiera saben quién es ese Diosito Santo. O algunas oraciones que son más bien como rezos de un Padre Nuestro, corre el rápido, ¿verdad? Como si eso fuera lo que trajera palabras repetidas como rezos, como si fueran fórmulas mágicas. Repite 7 veces este versículo y entonces verás la respuesta. Eso no es orar a Dios, ¿sí? Algunos recaen hasta en rituales, en costumbres, en amuletos, ¿verdad? Muchos oran inclusive sin tener en mente a Dios. Simple y sencillamente están, no sé, orando al aire, no sé, nos distraemos mucho. Nos mueven, al estar orando, ¿te has fijado que nos mueven las emociones, el cansancio, nuestro estado de ánimo, nuestros deseos? Y algunos ven equivocadamente a Dios como si fuera nuestro sirviente o como si fuera un Santa Claus y le estamos pidiendo lo que queremos. Otros lo ven como un mayordomo, un empleado al que le tenemos que dar órdenes. Lo hemos visto, hay algunas personas que ven a Dios como una máquina de Coca-Colas, donde le echas la moneda y estás esperando que te dé una Coca-Cola. Entonces dices, ya oré Dios, ahora tú me respondes. Entonces necesitamos tener un concepto correcto de quién es al Dios a quien estamos orando. No son por fórmulas mágicas, no son por palabras repetidas, eso no va en ningún momento a influir. Orar a Dios, tenemos que estar orando al Dios verdadero. Debemos recordar que inclusive es crucial que entendamos que nuestra meta al estar orando, porque algo que es muy importante es que Dios ya conoce nuestra necesidad. Entonces lo importante de la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no tratar de forzar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. De ahí hay un contraste totalmente diferente, son 2 cosas, no sé, inclusive piensa en la petición que tienes en este momento. Algo que estuvieras tú de alguna manera deseando o le has pedido a lo mejor y diríamos, ¿será la voluntad de Dios lo que le has estado pidiendo? Porque tenemos que buscar estar en ese mismo fluir. ¿Se acuerda Jesucristo cuando está en el jardín de Getsemaní, que está a punto de ser ya arrestado? Y está orando, dice que está angustiado, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que? Inclusive está hincado, está de rodillas, está orando a Dios. Y le dice, ¿sabes qué, Dios? Si fuera posible que pudieras librarme de esto que me espera, estaría perfecto. Pero luego le dice, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía. Inclusive, qué increíble, ¿no? Que podamos llegar a ese punto. Y
Y así es como dice Mateo 26, Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar estar alineando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, orar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. El objetivo es apropiarnos de la voluntad de Dios, porque yo soy el que necesito, tú eres el que necesita tener la perspectiva correcta de la voluntad de Dios, ¿sí? Debemos entonces estar seguros de saber a quién estamos orando. No es al aire, no es a un objeto, no es a una religión, no es a un método. Estamos orándole a Dios, al Dios de la Biblia. Pero también encontramos otro segundo principio. Debemos orar sin parar, orar sin cesar, no dejar de orar. ¿Cuántas veces, la verdad, creo que todos nos podemos identificar que le hemos pedido algo a Dios y no encontramos una respuesta como la queremos, nos damos por vencidos y dejamos de orar? ¿Cuántas cosas has dejado de orar porque no viste la respuesta que estabas esperando? Y la Biblia nos dice, no dejes de orar, no dejes de orar. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Es que este es el segundo elemento, no solo es orarle a Dios, hablar con Dios, esperar en Dios, en su voluntad, sino número 2, no te des por vencido, no te des por vencido. Orad sin cesar, sin cesar. Y sin cesar se refiere, ¿sabes qué? A algo intenso. No nada más es ora y no pares de orar, sino es una oración con pasión, con intensidad. Cuando de veras queremos algo, nuestra oración se vuelve más intensa de lo normal, ¿sí? Cuando Jesús precisamente está orando en Getsemaní, dice que estaba orando en agonía. Esa es la misma palabra que se utiliza para decir sin cesar. Es que sin cesar no es nada más que no pares, sino que además tiene que ser con intensidad, con ganas. ¿De veras quieres que Dios responda a lo que le estás pidiendo? No dejes de estar pidiendo y pídelo fervientemente. Ora con pasión, ora con persistencia. No te des por vencido. La iglesia no se dio por vencido. La iglesia está reconociendo la urgencia de la situación. Llevaban horas, dice que sin cesar. Yo no creo que hayan sucedido en 10 minutos que estuvieron orando. Pudieron haber sido horas, pudieron haber sido días. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que encarcelaron a Pedro hasta que hubo la respuesta. Y a veces, insisto, nosotros andamos tan en las carreras, andamos ocupados, distraídos. Hemos perdido, no sé, o nunca hemos adquirido a lo mejor el hábito de la oración. Y Dios lo que quiere es traernos ánimo el día de hoy para que podamos reiniciar o iniciar este hábito de estar platicando con Dios. Y la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. No dejes de orar y hazlo fervientemente. Pero un tercer elemento que encontramos es que nos dice que era la iglesia la que estaba orando. No decía que era la suegra de Pedro, no decía que eran los amigos de Pedro, era la iglesia. La iglesia es que el tercer elemento es que tenemos que buscar orar puestos de acuerdo. Puestos de acuerdo. La iglesia era la que estaba orando. Veíamos en la mañana en las reuniones el pasaje de Mateo 18 que nos dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo de cualquier cosa que pidamos, ¿sí? De cualquier cosa le será hecho por nuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Dice, porque donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Entonces tenemos que entrar con esta realidad, ponernos de acuerdo. Por eso es importante tener un compañero, un hermano en Cristo con quien, oye, ¿por qué no me ayudas? Vamos a estar orando. Mira, quisiera que Dios respondiera en esto. Ayúdame, vamos a estar orando. Y a lo mejor orar unos por otros, por las necesidades, para que puestos de acuerdo podamos hacerlo. No estás solo, no estás aislado. La vida cristiana no se vive en forma aislada. La vivimos así, como iglesia, como en compañerismo. El cuarto ingrediente de los ingredientes que estamos platicando es: tenemos que orar reconociendo cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Es que primero debemos orar a Dios. Bien importante, es a Dios a quien debemos estar orando. Debemos hacerlo sin cesar y lo debemos hacer puestos de acuerdo. Pero también debemos reconocer cuál es nuestra parte, cuál es la parte de Dios. ¿Cuántas veces estamos orando esperando que Dios haga lo que nos toca a nosotros y nosotros haciendo lo que le toca a Dios?
Y entonces no encontramos respuesta. Fíjese lo que nos dice el pasaje que estábamos leyendo para que veamos el desarrollo de la historia. Dice Hechos 12:6, que cuando Herodes ya lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro estaba dormido mientras la iglesia oraba. A mí esto me sorprende. Pedro está dormido, está en la cárcel, pero está dormido. La iglesia está en velada de oración. Fíjese nada más qué contraste de alguna manera. Yo creo que a lo mejor era el único cristiano dormido esa noche. Toda la iglesia despierta orando por Pedro, y Pedro está dormido. Está aplicando el Salmo 4, no: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. Yo no sé qué sería, ¿no? Pero inclusive después de todo lo que había sucedido, había Herodes asesinado a Jacobo. Pedro tenía programada su ejecución al día siguiente, ¿sí? El ángel lo despierta y sucede un milagro. Pero yo quiero que vean que hay una parte de Dios y una parte de Pedro. Ahí está Pedro, sí, cierto, qué bueno que está dormido. Pero viene el ángel, lo despierta, pero Pedro tuvo que caminar. Si nos fijamos con toda claridad, ahí podemos notar cómo le toca en el costado, lo despierta y le dice: levántate. Y en muchas ocasiones nosotros estamos esperando, insisto, que Dios haga lo que nos toca a nosotros, o nosotros queremos hacer lo que le toca a Dios. Imagínense que Pedro dijera: no, si ya estás aquí, pues levántame tú. Dice: Pedro, yo estoy aquí, ya Dios me mandó, aquí está el ángel, aquí está la respuesta de Dios, ahora tú, Pedro, levántate. Pedro tenía que hacer su parte, se tuvo que levantar. Yo me pregunto, si Pedro no se hubiera levantado, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera habido liberación. Imagínense que estuviera diciendo: yo estoy creyendo en el nombre de Jesús, que estas cadenas se van a caer. Y el ángel le dice: párate, Pedro, yo estoy creyendo, las cadenas se tienen que caer, se tienen que abrir las puertas. No, párate, Pedro, ¿verdad? Levántate pronto, ¿sí? Dice que cuando se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Se fija, ahí está la parte de él. Entonces obtiene el inicio de la respuesta. Y luego el ángel le dice: ¿sabes qué? Cíñete, o sea, fájate, átate los zapatos, abróchate los zapatos. Y lo hizo así. Otra vez, pues, oye, pues ya estás aquí, ángel, pues abróchame los zapatos, ¿no? Ya que andas en esto, ¿no? Y luego le dice: ¿sabes qué? Envuélvete en tu manto y sígueme. Otra vez, saliendo, le seguía. Imagínense que Pedro se hubiera quedado ahí diciendo: no, pues si está un ángel, que el ángel me lleve. Está haciendo, se fija, una parte la está haciendo Dios y otra parte la está haciendo Pedro. Y necesitamos ver esto. Por eso es importante estar en oración, para que podamos descubrir qué cosa tengo yo que hacer. A veces Dios quiere que dejemos un hábito, o una amistad, o una costumbre, o una actividad que debemos dejar, o que aprendamos algo, y estamos esperando que Él responda, y Dios está esperando como diciendo: párate, para que se caigan las cadenas. Entonces tenemos que discernir cuál es esa diferencia, ¿no? Y entonces fíjese cómo está siguiendo al ángel, aun y cuando no comprende, porque dice: no sé si sea verdad, a mí se me hace que esta es una visión, no sé si sea un sueño, no sé qué está pasando, pero lo va siguiendo. Y conforme va caminando Pedro, de acuerdo a las instrucciones del ángel de Dios, las cosas se van dando, las puertas se van abriendo.
Y va avanzando hasta que llega, como dices, primera, la segunda guardia, versículo 10, llegaron a la puerta de hierro, fíjese que daba a la ciudad, la puerta se les abrió. Yo me imagino a lo mejor, imagínate que él estuviera, es que no traigo llavero, estuviera tratando de abrir o usar por ahí, romper el candado, yo no sé con qué estaba cerrado, pero la parte de Dios era abrir la puerta, la parte de Pedro era caminar. Tenemos que discernir entre la parte de Dios y la parte de nosotros. Y siguió y sigue caminando, se fija, dice que ya salidos pasaron una calle y luego entonces el ángel se apartó. Ahora imagínense que de repente se ve el ángel y Pedro había dicho, pues ahora ya no sé qué hacer. Ya se fue el ángel. Pues aquí me quedo parado a que mande Dios otro ángel. Es que no me manda nada. ¿Cuántas veces así estamos? Es que Dios no me responde, es que Dios no me manda nada. Aquí estoy parado esperando. Muévete, ¿verdad? Hay momentos en que hay que movernos y aquí Pedro necesitaba hacer su parte. Pedro ya estaba afuera, Pedro tenía que seguir caminando, tenía que proseguir, y es lo que Pedro hace. Se da cuenta que había sido un ángel de Dios y entonces llega a donde está la iglesia orando. Llega a casa de María, la madre de Juan, ¿verdad? Y ahí precisamente podemos ver este contraste. Dios hizo lo imposible, Pedro le tocaba lo posible. Dios le toca lo imposible en tus circunstancias, a ti te toca hacer lo posible, porque es Dios quien está obrando. ¿Se acuerdan inclusive cuando Cristo resucitó a Lázaro? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que dice, Lázaro, ven fuera, y pues esa fue la parte de Jesús. Una vez que Lázaro sale, ¿qué hace Jesús? Dice, desátenlo, quítenle las vendas. ¿Por qué Jesús no le quitó las vendas? ¿Acaso no pudo haberlo? Yo creo que Jesús pudo haberlo hecho el paquete completo. Pero había una parte de Dios y una parte del hombre. Y esto, insisto, tenemos nosotros que comprender. Cristo, por ejemplo, y solo Cristo fue quien multiplicó los panes y los peces. ¿Se acuerda cuando alimentó a 5,000? Pero alguien tuvo que repartir esos panes y esos peces y luego alguien tuvo que recoger las sobras. Hay una parte tuya y una parte de Dios. Algunos inclusive no quieren trabajar y después se mueren de hambre pidiendo a Dios un milagro. No sé, en otras ocasiones queremos hacer la parte de Dios y tenemos que tener mucho discernimiento. Por eso es importante la oración. ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Qué quieres que yo haga al respecto? Muy importante. Y el último punto, este se me hace hasta un poco de risa. Debemos orar aunque tengamos dudas. No importa si dices, es que no estoy seguro, es que no creo totalmente, es que me falta fe. De todas maneras, ora. Fíjese lo que sucede. Vamos siguiendo la historia de Hechos 12, ahora el versículo 13. Dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, está tocando la puerta, ya está libre Pedro. ¿Qué está haciendo la iglesia? Están orando por Pedro, porque para ellos Pedro está en la cárcel. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces imagínense este panorama, ¿no? Vamos a estar orando por Pedro. Imagínense, aquí hay que estar orando por Pedro, está en la cárcel. Padre, libéralo, sácalo de la cárcel. Es la parte que le tocaba a la iglesia. Y de repente, y la muchacha sale a ver, ¿quién? Yo. Y se va corriendo en lugar de abrirle. Ahora imagínate la desesperación. Pedro está libre, lo que yo creo que quiere es ya meterse, estar en casa, a lo mejor más seguro, y ellos no le abren. Esta mujer sale corriendo sin abrir la puerta y les dice, y miren lo que dicen, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y ellos decían, ha de ser su ángel. Yo me imagino así, como imagínense, están así, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Y luego, hey hermanos, ahí está Pedro cállate, hombre, no nos estorbes, que no es que estamos orando por Pedro. Por eso, pero ahí está afuera. No, o sea, ¿cómo va a estar ahí afuera? Está en la cárcel, estamos orando para que Dios libere a Pedro. Es que este es lo cómico del asunto. Porque podríamos decir, bueno, es que ellos oraron y sabían. Sí, ya estamos creyendo por fe. Ahí en la puerta ahorita, en el 1, 2, 3, en el nombre de Jesús, aparece Pedro. No, ahí está Pedro en la puerta, no le están abriendo. Y ellos todavía dicen, estás loca, mujer. No nos estorbes, casi, no nos interrumpas. ¿Qué no ves que estamos orando por la liberación de Pedro?
Pedro dice que persistía en llamar, dice versículo 16, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y yo diría, bueno, ¿qué estabas pidiendo? La liberación, ¿no? Y así como, oh, ¿te liberó Dios? Pues, ¿qué querías, no? O sea, ¿y en cuántas ocasiones así es? No estaban seguros. Yo me imagino, yo quiero pensar que ellos eran como yo también, que a lo mejor estaban orando por Pedro, pero diciendo, bueno, Pedro, bueno, Dios, a lo mejor lo van a matar, pero Señor, si pudieras librarlo. No necesitas tener una fe del 100% para estar orando. Debemos orar aunque tengamos dudas, pero orar a Dios, orar sin cesar, orar juntos en la iglesia, ¿verdad? En ese sentido, orar conforme a la voluntad de Dios, aunque no tengas mucha fe. No esperes a estar totalmente seguro o confiado para estar orando. Empieza a orar. Cuando Jesús se encuentra con el padre de un muchacho que estaba enfermo, ahí en Marcos 9:23, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y ahí nos podemos quedar, pero dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se fija? Está diciendo, yo creo, pero a la vez no creo. No creo, pero no estoy totalmente cierto. Yo creo, pero quién sabe. Yo creo, pero ayúdame, ¿sí? No importa si no estás totalmente con tu fe fortalecida, ¿verdad? Ora y no dejes de orar, aunque no tengas la certeza. Aquellos cristianos que estaban orando no estaban tan confiados, no estaban tan seguros de lo que iba a suceder. Es más, yo creo que todos hemos tenido experiencias en donde Dios ha respondido y nos quedamos sorprendidos de la respuesta que Dios ha dado. El versículo 18 dice que luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Imagínense, pobres soldados, ¿no? Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, o sea, así como alabándolo, ¿no? Y al momento dice que un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y se murió Herodes comido de gusanos. Qué fea muerte, ¿no? Yo no sé cómo habrá sido, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjese este gran contraste. ¿Cómo empieza el capítulo 12 que estudiamos ahorita? Empieza con Jacobo asesinado, Pedro encarcelado. ¿Y cómo termina? Termina con Herodes muerto y la palabra de Dios extendiéndose, ¿verdad?, por la región. El contraste. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La oración. La oración. Y esto es lo que tú y yo debemos practicar. Debemos estar siempre orando al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Debemos hacerlo sin parar y en una forma de veras. Hay que pedir con ganas de que Dios responda a lo que queremos. No nada más así, pues bueno, Señor, si tú quisieras. Vamos pidiendo sin cesar, con pasión, con entrega. Y oración, puestos de acuerdo. Como les decía, busquemos a alguien con quien podamos compartir. Y precisamente, aunque no te creamos totalmente, vamos poniéndonos en oración. Y yo te diría, ¿qué te preocupa el día de hoy? ¿Qué inquietud, qué petición, cuál es tu necesidad el día de hoy? Y yo quisiera con esto terminar en esta reflexión de esta noche, precisamente así, trayéndonos a este punto de acercarnos a Dios. Dice en primera de Pedro, capítulo 5, dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. Y luego dice, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo te quiero invitar en esta noche
a que cualquiera que sea, del tamaño que sea tu necesidad, la eches sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Yo quiero invitarte, cierra tus ojos y que podamos aprovechar este momento en donde yo no sé cuál sea tu petición, cuál sea tu deseo, cuál sea tu necesidad, pero que aproveches este tiempo breve y puedas tú, así, no importa si te falta fe, pero que ores con el Dios de la Biblia. No importa si sientes que debe haber respuesta o no, pero que tú le digas: Dios, tengo esta necesidad. Cuán importante es que podamos ser sinceros con Dios. La misma Biblia nos dice que aún antes de que hablemos, Él ya sabe lo que sentimos y lo que pensamos. Debemos aprovechar platicando con Dios y dile ahorita: Señor, yo necesito que me ayudes en esto. Y dile, pídele, vamos poniéndonos de acuerdo todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús, tomando esta promesa. 2 o más nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y Dios responde. Vamos poniéndonos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo contigo en lo que tú estás pidiendo a Dios en tu necesidad, para que Dios traiga esa respuesta, que Dios traiga la solución a tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando a ti como el único Dios verdadero. No lo hacemos mediante religiones ni rituales, no lo hacemos con frases o rezos vacíos, no lo hacemos con oraciones nada más lanzadas al aire con nuestro pensamiento, sino queremos orarte a ti reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios de la Biblia, que tú eres Jehová de los ejércitos, el poderoso. Y lo hacemos con pasión, sin cesar, Señor. Trae respuesta, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tenemos necesidades, mi Dios, y tú tienes tu oído inclinado a nuestra necesidad y en ti confiamos, Padre bendito. Llévanos a estar en una continua actitud de estar orando, pidiendo, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y nos ponemos de acuerdo los que estamos aquí en el nombre de Jesús para poner delante de ti nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros problemas, Padre. Ayúdanos a reconocer cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios. Que podamos distinguir y al saber qué tenemos que hacer, que lo hagamos, y al descubrir qué es lo que tú vas a hacer, que nos hagamos a un lado para dejarte obrar. Y Padre, aunque tengamos dudas, aunque no estemos seguros de tu respuesta, queremos seguir orando, esperando tu respuesta, Padre. Envíala tú en tu poder, en tu misericordia y en tu gracia. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que conforme ya nos retiramos de este santuario, sabemos que vamos con tu presencia. Que tú les guíes, les guardes, que tú les hables durante la semana, que podamos ir poniendo en práctica, buscándote en oración, conversando contigo, orando sin parar, sin cesar, Señor. Bendíceles, guárdales, protégeles, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Varones, nos vemos mañana a las 7 y el miércoles nuestro estudio bíblico también 7:30. Hasta luego.